Bueno, pues buenos días y seguimos con lo que estaba programado ahora, con una mesa de diálogo en la que nuestra única pretensión es trasladarles muy resumidamente, porque yo creo que, en fin, estarán muy interesados en lo que nosotros tengamos que decir, pero quizá hoy les pique la curiosidad por lo que tenga que decir el presidente de la Fundación. Así que vamos a tratar de hacer un ejercicio de síntesis que yo creo que va a ser agradecido por la audiencia. Lo que pretendemos un poco es lo que acabo de decir, trasladar las conclusiones de los seminarios en los que cada uno de nosotros hemos sido coordinadores en este ciclo, que ha dirigido Lourdes López Nieto, que financia el Ministerio de Asuntos Exteriores, y resumir un poco las conclusiones a las que hemos llegado. Se ha examinado como tema general la institucionalización del Estado de Derecho y la promoción de la democracia a escala global, analizando 9 países en distintos entornos geográficos, en distintos entornos regionales, en función de la implantación o la ausencia de implantación de estos valores que consideramos esenciales para que se pueda seguir hablando de democracia liberal. Y, en primer lugar, yo creo que podemos pedirle a Florentino que nos resuma un poco las conclusiones en torno a los países que hemos dado o que se han dado en denominar integrados en el foro de los BRICS, que hemos considerado que son los más explícitos impugnadores un poco de la idea clásica de democracia liberal. Florentino, ¿qué conclusiones? Muchas gracias, Vicente. Gracias por la invitación a estar en este acto. Gracias a Lourdes López Nieto por haber confiado en mí para este tema y gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ha financiado todo este proceso. Bueno, hacer una síntesis de cómo funciona la política internacional no es precisamente la cosa más fácil de este mundo. Así que pido disculpas de entrada porque inicialmente voy a ser demasiado esquemático. Ideas básicas que tenemos que tener presentes. Estamos viviendo un tiempo en que esos valores a los que hacía referencia Javier Zarzalejos en su presentación, básicamente lo que entendemos por libertad, por justicia social, por convivencia, por un entorno sometido a normas legítimamente aprobadas, es un entorno que hoy día está en cuestión. Y está en cuestión en todo el planeta. A mí me ha tocado en este proceso estudiar o dirigir un equipo de trabajo que básicamente se centraba en el espacio extraeuropeo. Pero no pensemos que lo que pasa allí no está pasando también aquí. Sencillamente, ese mundo que nace a partir de 1945 hoy está en cuestión. Temas que tenemos que tener en cuenta para entender el cómo y el por qué. Primero, la decadencia de Occidente como faro que rige el planeta. Digamos, el resquemor contra Occidente no es precisamente nuevo, pero hoy se hace más patente. Se hace más patente primero porque para muchos pueblos, muchas sociedades, sencillamente la presencia europea en un marco colonial sencillamente supuso la imposición, entre comillas, de determinados valores que se consideran ajenos a su cultura. No creo yo que la libertad precisamente sea ajeno a ninguna cultura. La libertad, la democracia ha arraigado en culturas muy distintas. La idea de que la democracia es algo meramente occidental sencillamente no responde ni a la historia, ni a la ciencia política, ni a nada. Pero todos aquellos que son contrarios a la democracia, desde luego, vinculan la democracia con una imposición cultural. Una imposición cultural que tendrá una segunda fase cuando Estados Unidos hace gala de su poderío tras la Segunda Guerra Mundial y se impone la Pax Americana con todo lo que ello implica. El rechazo al neocolonialismo, el rechazo a la Pax Americana por todos aquellos que rechazan la democracia ha sido fundamental. ¿Por qué hoy eso es tan importante? Eso no depende tanto de ellos como de nosotros. Hoy nosotros somos mucho más débiles porque nosotros hemos dejado de creer en nosotros mismos. Es muy llamativo, por ejemplo, la ruptura de la cohesión en el Capitolio norteamericano durante la segunda administración de George Bush hijo y cómo ya a partir de Obama Estados Unidos entra en una fase de retraimiento. El desastre de la gestión en Afganistán, cambiando continuamente de opinión. Cambios también de criterio en Irak. La retirada de Afganistán, que es un espectáculo entre ridículo y pavoroso, que está teniendo enormes efectos, sobre todo en Oriente Medio.
la famosa línea roja de Obama en la guerra de Siria. Todo eso tiene una lectura desde la otra parte del mundo que básicamente lo que refleja es debilidad. Eso tiene que ver con Estados Unidos, pero ¿y nosotros, los europeos? En nuestro caso el tema es distinto. Sencillamente el proceso de integración europeo nos ha llevado a un ensimismamiento. Estamos chapoteando permanentemente en los procesos internos sobre cómo se gobierna el espacio. Hemos perdido un tiempo crítico en la revolución digital. Sabemos que necesitamos una dimensión exterior y de defensa, pero no estamos maduros para poder dar el paso. El hecho es que crece la deuda, no avanzamos en revolución digital y nosotros mismos estamos divididos sobre cuál es nuestro papel en el mundo. De todo eso se benefician los otros. No el resto del mundo, sino aquellos que en el resto del mundo tienen muy claro que no quieren democracia, que no quieren libertad. Y para ello lo que han hecho sencillamente es desarrollar un modelo conceptual distinto, que para nosotros como españoles es muy familiar porque es el de Francisco Franco. Cuando Francisco Franco trataba de explicar qué era la democracia orgánica, lo que venía a decir es que la democracia depende de las culturas, depende de los países, y que a España no le venía bien la democracia liberal, y por lo tanto desarrollábamos la democracia orgánica. Bien, lo que curiosamente encontramos en el resto de todos aquellos que son contrarios a es primero la reivindicación de la palabra democracia. Nadie está dispuesto a no ser demócrata. Esto es muy importante porque refleja el éxito de la democracia liberal. Nadie quiere un modelo alternativo como lo quiso la Unión Soviética, sino sencillamente se vincula la democracia a procesos culturales distintos, lo que llevaría a que China legítimamente pudiera ser una democracia sin tener separación de poderes, sin tener control político. La legitimidad de la norma no proviene, por lo tanto, de la voluntad de la nación, sino de la voluntad del gobernante. Haya llegado el gobernante de la manera que fuere a gobernar. Bien, son situaciones realmente singulares. Lo importante para nosotros, lo clave es entender que esto está ocurriendo primero porque la democracia liberal triunfó y sigue siendo el principio de legitimidad fundamental, y en segundo lugar porque nosotros, los occidentales, nos hemos dividido, hemos dejado de creer en ello. El futuro está ahí, son dos procesos distintos, el de la quiebra de Occidente y la quiebra de su unidad y de su impacto en el exterior, y consiguientemente el auge de los otros, capitaneados como no por China, que tiene un momento dulce, un momento de crecimiento, de presencia económica y de cierta legitimidad internacional, que va a ser un momento breve. Tener como socio a China no es un buen negocio. China tiene muy claro lo que son los intereses de China, pero no los intereses de los demás. No está tratando de crear un orden alternativo, no está tratando de crear un sistema de alianzas complementarios, no, está tratando de desarrollar los intereses de China a costa de los demás. Igualmente, el auge de modelos alternativos a la democracia no es otra cosa que el auge del autoritarismo y, por lo tanto, más tarde o más temprano, aquellos que, por desesperanza, apuestan por atajos populistas, acabarán redescubriendo el Mediterráneo. Es decir, que sin libertad, sin justicia, sin democracia, todos vivimos peor. No sé si he sido suficientemente breve. Perfecto, ceñidísimo al asunto y perfecta la exposición. Muchas gracias, Tino. Pues pasamos de ese vistazo hacia el exterior a un vistazo hacia adentro, y para eso tenemos a Ángel, que ha coordinado una mesa en la que, bueno, se han hablado de asuntos que, enlazando con lo que acaba de decir Tino, cuando le hace referencia a que parecía que la democracia se había impuesto como incluso la propia palabra, como el procedimiento de legitimación del poder público indiscutible, pues resulta que hemos vuelto a cuestionarnos la democracia. El último intelectual, yo creo que se reivindicó como explícitamente antidemócrata, yo creo que es Charles Maurras, y a partir de ahí todo el mundo ha sido demócrata, pero sin embargo hemos vuelto a discutir en qué significa la democracia y si el ingrediente liberal es o no pertinente para tener una auténtica democracia. En los modelos populistas triunfan también a partir de una erosión en democracias consolidadas como Francia, Italia y España, que son un poco el marco en el que se abordó el seminario de Ángel. Así que, Ángel.
Muchas gracias, Vicente. Efectivamente, en nuestra mesa discutimos Italia, Francia y España. Bueno, antes quiero dar las gracias a Lourdes López Nieto por organizarlo y a FAIS. La verdad que parece que se hubiera preparado, ¿no?, los astros para que un día como hoy, ¿no?, tuviésemos este seminario, y eso muestra en fin, la presciencia que tuvo Lourdes López Nieto al abordar, ¿no?, este programa de investigación sobre la suerte de las democracias y sobre todo el Estado de Derecho hoy en día. Y siguiendo con lo que me interrogaba Vicente, efectivamente, y eso creo que es una cosa que ha contado también Florentino, hace unos 30 años llegamos a un consenso en la definición de la democracia, que era la democracia liberal, una vez que se produjo la caída del telón de acero. Había una convergencia que fue felizmente anunciada por Francis Fukuyama en su famoso artículo de 1989, justo en el momento en el que los alemanes escapaban a través de la frontera entre Hungría y Austria hacia Europa occidental, que desencadenó un proceso que en 1991 terminó con la disolución de la Unión Soviética. Durante un periodo relativamente breve de tiempo, pues digamos que el mundo entero estaba de acuerdo en qué era la democracia y, como nos ha dicho Florentino, había un triunfo de la democracia en la medida en que se entendía por democracia liberal, ¿no? Y todo eso, sorprendentemente, ha entrado en crisis incluso en los países occidentales, ¿no? Y esto es un poco lo que vimos en nuestro debate, ¿no? Hay un importante político español ya retirado que anunció, ¿verdad?, un mundo postmarxista donde lo que se trataba era disputar la democracia. Y estamos en la disputa de cómo debe ser definida la democracia. Y en los países europeos esta definición iliberal, ¿no?, que realmente es un sinónimo de antiliberal de la democracia, pues ha ocupado sus márgenes orientales, ¿no?, con mucha visibilidad. Y también pues lo vemos en los extremos occidentales de este continente, ¿no? Y en el caso de Francia hay un preocupante crecimiento de los extremismos de un lado y de otro, y que se encuentran en un mismo concepto de democracia, que es una democracia liberal, donde se refuerzan también tradiciones que estaban presentes en la Francia contemporánea muy antiguas y han reverdecido, que es las tradiciones plebiscitarias bonapartistas o cesaristas, ¿no?, que paradójicamente se presentan también como el recurso para frenar estos extremismos que son igualmente defensores de modelos antiliberales de democracia. Y en el caso de Italia, pues hemos visto también un panorama que parece que se traslada, esto es lo que nos vimos en la mesa redonda, hacia una cierta centralidad, ¿no?, a través de un cambio, digamos, moderado, pero que los vaivenes de la política italiana también muestran un malestar de fondo. Yo creo que también está en la situación de Francia, también puede verse como un síntoma, no es únicamente un proceso dirigido por élites, sino personas que se dan cuenta que el viento sopla en el malestar europeo en esa dirección y han decidido hacer de esto su bandera. Y en el caso de Italia, pues sus cambios constantes también señalan que hay algo de lo que ha dicho Florentino, ¿no?, de pérdida de confianza, de desazón y de búsqueda de recursos salvíficos, mesiánicos, etcétera, etcétera, frente a las políticas tradicionales que de alguna manera determinaron la posguerra europea y que crearon pues seguridad, prosperidad y libertad durante un tiempo muy, muy largo, ¿no? En España, lamentablemente, no estamos ajenos a estos desarrollos, ¿no?, si todo lo contrario, ¿no? Una cosa interesante en la comparación con estos países es el extraordinario poder que ha alcanzado la extrema izquierda en la manera de influir con sus temas en el gobierno, cosa que es atípica para el resto de Europa. O sea que nuestro extremismo iliberal tiene un barniz diferente. Es verdad que también se moviliza porque en el otro extremo hay figuras que le sirven para señalar, ¿no?, como lo estamos viendo estos días, ¿no?, una amenaza a la democracia, cuando lo que se busca más bien es redefinir la democracia en un sentido plebiscitario, subordinar las instituciones liberales a una voluntad colectiva que se quiere encarnar en una figura, ¿no? Y ya hemos visto que esa figura pues, puede tener pues, un aspecto cristológico, mesiánico, quizá un poco de broma, pero que evidentemente se busca movilizar estos afectos, ¿no?, y esta política emocional, ¿no? Y es verdad también en el caso de Francia, España e Italia, que son tres países. Italia, digamos que en el ranking mundial de las democracias está por debajo del 8, lo cual no permite calificarla como full democracy, pero está muy bien en el Freedom House, ¿no? Y Francia,
curiosamente ha escalado, ¿no?, desde las democracias imperfectas recientemente a las también con una puntuación que es exactamente la misma de España, es un 8 raspado. Están en el límite, ¿no?, estamos en el límite, ¿no?, de una democracia completa y bueno, en el año 2021 estuvimos en las democracias imperfectas, o sea que estamos justamente en el límite, ¿no? Pero es verdad que en general se percibe un deterioro de las democracias en todo el mundo y en Europa en particular, y ese deterioro tiene mucho que ver con la crítica a las llamadas instituciones contramayoritarias, aquellas que son instrumentos del control político y particularmente pues, del Estado de Derecho, ¿no? Y para el caso de España yo creo que esto es evidente, ¿no? Porque en cualquier democracia que se precie los instrumentos de control del poder político son la opinión pública a través de una prensa independiente y el Estado de Derecho, que es un poder sin recursos y que depende para ejercer su realidad, digamos, su realidad controladora del poder, de la que los otros poderes, pues, de alguna manera le presten fuerza. Y estamos en una situación en la que desde el Estado se está debilitando estos dos poderes con toda claridad, ¿no? Y bueno, no digo nada más porque tenemos intervenciones más importantes más adelante. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues ya para concluir la mesa, a mí lo que se me ha encomendado es que haga un somero repaso del tratamiento que se hizo en el seminario que tuve el honor de coordinar sobre este tema, la institucionalización del Estado de Derecho y la promoción de la democracia desde y en la Unión Europea, las instituciones comunitarias. Yo daré solamente 4 pinceladas y recordaré algunos hechos que han ocurrido en esta legislatura europea para dar paso a la intervención que cierra este acto. Bien, yo creo que hay que empezar recordando que la Unión Europea se define a sí misma como una comunidad de derecho, como una comunidad de reglas, y que incorpora el Estado de Derecho como principio, como valor fundacional. Esto está integrado en el Tratado de la Unión, en el artículo 2, y eso es un principio irrenunciable, que la define como tal, ¿no? Yo creo que les avanzo la conclusión a la que llegamos en nuestro seminario, es decir, Europa es una red de seguridad, es una garantía para todo esto de lo que estamos hablando, para el componente liberal, para el Estado de Derecho, que se encaja en cualquier democracia moderna. Es una red de seguridad y lo está siendo cada vez más, pero no se puede desconocer que la responsabilidad última es de las naciones, de las democracias efectivas, que son las que tienen que vigilar en primera instancia cuál es su avatar político y su tejido institucional. Y esto se ve bastante claro con solamente recordar una cosa. Hasta ahora, hasta en épocas recientes en las que ese proceso de erosión de la democracia en democracias teóricamente consolidadas, ese cuestionamiento del Estado de Derecho, de las garantías constitucionales, de todo lo que es limitación del poder, hacía que en la Unión Europea o en la Comunidad Europea los que tenían que entrar al club eran los que tenían que preocuparse de demostrar que esos mecanismos y que ese tejido institucional efectivamente era así, funcionaba así. Pero una vez dentro del club se daba por hecho que por el mero hecho de pertenecer a la Unión, pues eso era un marbete que demostraba que se era una democracia liberal con todas las de la ley, digamos, ¿no? Y nunca mejor dicho. Hoy ya no es así. Y de hecho, precisamente por fenómenos como al que se acaba de referir Ángel, existen y se van poniendo en marcha y cada vez, digamos, con mayor profundidad y en mayor número, mecanismos de garantía, de vigilancia e incluso de respuesta a procesos de perturbación de la salud del Estado de Derecho. El más clásico de ellos y el que recuerda a todo el mundo es los procedimientos de suspensión de los derechos políticos de países dentro de la Unión, Estados miembros que vulneran el Estado de Derecho. Es el famoso artículo 7, que siempre se invoca y siempre se habla, pues cuando se habla de Hungría. Es un mecanismo radical porque implica eso, suspensión de derechos políticos dentro de la Unión, pero de muy difícil adopción porque exige unanimidades y, por lo tanto, pues implica siempre una cierta dificultad y, por lo tanto, al final es difícil verlo llegar a término, ¿no? Posteriormente, en el año 2014, se implementaron algunos mecanismos de diálogo con los Estados miembros, pero sobre todo lo más relevante de estos efectos, yo creo que desde el punto de vista de lo que hace la Comisión Europea, ha sido que a partir de la crisis de la pandemia, la crisis del COVID, se han puesto en marcha informes periódicos, informes sobre el Estado de Derecho en los países miembros de la Unión, que han acabado teniendo vocación de mecanismo permanente para precisamente eso, vigilar, chequear el estado de salud del Estado de Derecho y, en su caso, que la Comisión formule recomendaciones que pueden ser también seguidas
de condicionalidad presupuestaria. Y esta es la parte de efectividad que puede tener el mecanismo de Estado de Derecho reflejado en esos informes que periódicamente la Comisión realiza. Con carácter también un poco previo, antes de hacer dos pinceladas sobre lo que dicen de España esos informes y ya concluir, tengo que recordar que cuando se puso en marcha este mecanismo ya obtuvo algún resultado, porque si ustedes recuerdan, en abril creo que fue del año 2021, al tener noticia la Comisión de que en España se había presentado por parte de los partidos que integran la mayoría de gobierno, que la sujetan en el Parlamento, una proposición de ley para reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y rebajar las mayorías necesarias, que actualmente son 3/5, etcétera, para llevarlo a una mayoría absoluta, rebajar las mayorías, rebajar las garantías, pues la Comisión puso pie en pared y advirtió que España podía incurrir en una sanción, ni más ni menos que por vulneración del Estado de Derecho, por transgresión, y que se le podía aplicar el artículo 7. Esto retrajo a la mayoría parlamentaria y ahora se barrunta, en fin, existen noticias a raíz de los últimos acontecimientos a las que ahora nos seguiremos refiriendo, pues que hablan de revisar ese asunto, ¿no? Bueno, pues a lo que me he referido antes, es decir, Europa no deja de ser una red de seguridad que no elude la responsabilidad de cada uno, pero que sirve para detener determinados movimientos cuando quieren consumarse. Todos los informes referidos a España, de los que se han tenido noticia, siempre han incidido en dos puntos. Siempre la Comisión se ha mostrado preocupada por las conexiones que ha podido haber, muy evidentes en designaciones y en plazos, entre Fiscalía General del Estado y Gobierno, la contaminación de esas dos instituciones que hace sospechar que la separación de poderes y que la independencia del Poder Judicial y la garantía del Estado de Derecho en ese aspecto del funcionamiento de la Fiscalía puede estar comprometida. Eso siempre se alude a ello en los informes, y lo que ustedes ya conocen perfectamente porque ha sido objeto de una polémica constante que se ha mantenido hasta hoy, que es, por un lado, el problema coyuntural de la necesaria renovación del Consejo General del Poder Judicial, eso es un problema coyuntural, y por otro el problema estructural de la necesidad de reformar la forma de elegir a esos vocales, con arreglo a lo que la Comisión y la Unión Europea en general, también el Parlamento se ha pronunciado al respecto, se entiende que son estándares europeos. Esos estándares europeos se refieren a que, digamos, por resumirlo mucho y no ir más allá, los jueces eligen a los jueces. Es decir, para la Unión Europea, al contrario de determinadas reformas legislativas que se impulsaron en España en los años 80, que modificaron el modelo constitucional previo y que se han hecho también de forma muy parecida en Polonia en el año 2017, Montesquieu no ha muerto. Para la Unión Europea es conveniente que Montesquieu no muera en absoluto y, por lo tanto, pues el Poder Judicial siga siendo un poder independiente, imparcial y inamovible. Bien, pues todo esto nos podríamos extender mucho más y podríamos hablar del papel que ha tenido la jurisprudencia expansiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a partir de la reforma polaca, precisamente, pero para establecer criterios genéricos, no para establecer modelos concretos constitucionales o de consejos judiciales en cada uno de los países miembros, pero sí para establecer estándares de Estado de Derecho. Ha expandido, el Tribunal su jurisdicción, incluso hasta el punto de que hay quien habla de que se ha federalizado ese tribunal, hasta el punto de que hoy se puede decir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí tiene voz y voto para condicionar de qué manera se eligen los consejos judiciales en los Estados miembros y de qué manera se procede a la garantía en ese ámbito, en el del gobierno del Poder Judicial. Ya sabemos que los jueces son independientes, pero también tiene que serlo el gobierno de ellos. Hasta qué punto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mira a todos los Estados miembros y, por tanto, también nos mira a nosotros si tenemos alguna tentación de incurrir en pecados de iliberalismo, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Creo que más o menos con estas pinceladas que hemos procurado darles llevan ustedes una idea de qué hemos estado hablando en los últimos meses y, sin más, yo creo que cedemos ya la palabra para la intervención del presidente de la Fundación. Muchas gracias.